Hoy te revelaré las 5 causas de flema crónica en adultos mayores y cómo solucionarla naturalmente. Y si esa flema que se pega en tu garganta cada mañana, que te hace carraspear y te incomoda al hablar, no fuera algo normal por la edad, sino una señal de que tu cuerpo está siendo irritado desde adentro, hoy lo descubrirás. Y al final te diré el método que funcionó en todos mis pacientes que elimina rápidamente los mocos de la garganta sin jarabes ni tratamientos costosos. Bueno, empecemos con la primera causa de flema persistente: reflujo silencioso. En muchos adultos mayores, el ácido del estómago sube hasta la garganta sin causar acidez. Ese ácido irrita la mucosa y el cuerpo responde produciendo más moco para protegerla. Por eso la flema aparece especialmente al despertar y al hablar. Este tipo de reflujo es conocido como reflujo laringofaríngeo y es mucho más común de lo que se cree. La razón por la que pasa desapercibido es porque, a diferencia del reflujo típico, no duele y no quema, por lo que el paciente no lo asocia con el estómago. Sin embargo, el ácido y las enzimas digestivas alcanzan la garganta durante la noche, cuando la persona duerme y está en posición horizontal, provocando microirritaciones repetitivas. Con el tiempo, la mucosa de la garganta y la parte posterior de la lengua se inflaman, produciendo esa sensación de espesor, carraspeo y moco pegado que obliga a despejar la voz constantemente. Además, muchos adultos mayores desarrollan voz ronca por la mañana, sensación de algo atorado, tos seca después de comer y necesidad de tomar agua para hablar. Lo más interesante es que este moco no es una infección ni algo que se acumula en los pulmones. Es una respuesta defensiva del cuerpo para neutralizar el ácido y recubrir la zona dañada. Por eso, los jarabes no resuelven el problema, porque el origen no está en los bronquios, sino en el estómago. Desde la medicina respiratoria y otorrinolaringológica, se sabe que el 60% de los pacientes con flema crónica o carraspeo constante tienen algún grado de reflujo silencioso, incluso si nunca han experimentado acidez. En personas mayores, el problema se agrava por 3 factores clave: la pérdida de tono del esfínter esofágico inferior, la digestión más lenta y la tendencia a cenar más tarde. Todo esto hace que el ácido tenga más tiempo y más facilidad para ascender mientras se duerme. Para ilustrarlo, recuerdo el caso de una paciente de 72 años que consultó porque llevaba más de un año con moco en la garganta y ninguna pastilla para la tos la había ayudado. No tenía ardor, nunca había tenido gastritis y sus pulmones estaban normales. Lo que sí tenía era flema al despertar, carraspeo al hablar y una especie de ronquera que le aparecía solo por las mañanas. Tras ajustar horarios de comida, elevar un poco la cabecera de la cama y reducir irritantes nocturnos como el café tarde y el tomate, la flema desapareció en menos de 3 semanas. Ningún jarabe lo había logrado, porque el problema nunca fue los bronquios, sino el ácido. Por eso, cuando el origen es el reflujo silencioso, atacar solo el moco es como intentar secar el piso sin cerrar la canilla. El cuerpo seguirá produciéndolo mientras la garganta siga siendo irritada por el ácido durante la noche. Escríbeme en los comentarios desde qué lugar me estás viendo. Los leo a todos. Seguimos con la causa número 2. Sequedad de vías respiratorias. A medida que envejecemos, la hidratación de las mucosas respiratorias disminuye de forma progresiva. La saliva se vuelve más escasa, la mucosa faríngea pierde humedad y el aire que respiramos llega más seco a la garganta. Cuando esto ocurre, el cuerpo intenta compensarlo produciendo moco espeso para lubricar la zona. Y es precisamente ese moco el que muchos adultos mayores describen como flema atorada o moco pegado. Esto se vuelve más evidente en ambientes cerrados, con calefacción o aire acondicionado, porque estos sistemas resecan el aire de manera importante. También ocurre en climas fríos o secos y en personas que toman muy poca agua al día. Por eso, muchos pacientes reportan que la flema es peor al despertar, ya que durante la noche no beben líquido
y la boca permanece horas respirando aire seco. Otro factor frecuente es la respiración bucal. En adultos mayores, la congestión nasal crónica, los ronquidos y las alergias hacen que muchos duerman con la boca abierta sin darse cuenta. Respirar por la boca elimina la función humidificadora de la nariz, lo que reseca directamente la garganta y provoca que el cuerpo genere moco espeso para protegerla. A diferencia de las infecciones respiratorias, en este caso el moco no es producto de bacterias ni virus, sino un mecanismo de defensa frente a la deshidratación del tejido. Esa es la razón por la cual los antibióticos no solo no funcionan, sino que además suelen empeorar la sequedad oral, agregando más moco como reacción secundaria. Desde la fisiología respiratoria, se sabe que la mucosa faríngea funciona como una esponja húmeda. Si se seca demasiado, pierde su capacidad de filtrar partículas, irritantes y microorganismos. Entonces, la producción de moco se convierte en una segunda línea de defensa para atrapar polvo, aire frío y agentes irritantes antes de que lleguen a los bronquios. Un ejemplo concreto. Un paciente de 78 años consultó por moco en la garganta y tos seca, que empeoraba por las mañanas y al intentar hablar por largos periodos. No tenía fiebre, no tenía dolor de garganta y sus pulmones estaban limpios. Su entorno estaba lleno de factores irritantes, calefacción en invierno, consumo bajo de agua y respiración oral nocturna por congestión nasal alérgica. Al corregir únicamente la hidratación y la calidad del aire, humidificador por la noche, más agua durante el día y manejo nasal, la flema desapareció sin necesidad de jarabes ni antibióticos porque no eran el origen del problema. También es importante mencionar que ciertos medicamentos comunes en adultos mayores, como los antihipertensivos, antidepresivos y anticolinérgicos, reducen la producción de saliva. Esto favorece la garganta seca y aumenta la producción compensatoria de moco. Por eso, es frecuente que la flema comience después del inicio de un nuevo medicamento y nadie lo relacione. Cuando la causa es la sequedad, tratar solo la flema equivale a combatir un síntoma y no el detonante. Mientras la garganta siga deshidratada, el cuerpo seguirá generando moco espeso para protegerla. Suscríbete y activa la campanita para seguir cuidando tu garganta y tu salud. Pasamos a la tercera causa: alergias tardías y goteo postnasal. Una causa muy frecuente de flema crónica en adultos mayores no viene ni de los pulmones ni del estómago, sino de la nariz hacia abajo. Cuando la mucosa nasal se inflama por alergias, irritantes o sensibilidad ambiental, la nariz produce un moco más líquido que desciende por la parte posterior de la garganta. Ese fenómeno se conoce como goteo postnasal y es uno de los responsables más subestimados de carraspeo persistente. A diferencia del moco pulmonar, que sube cuando la persona tose, el goteo postnasal no sale, sino que baja, se acumula en la garganta y genera esa sensación de flema que no se despega, que obliga a aclarar la voz repetidamente, especialmente durante la mañana o al hablar por largo tiempo. Muchas personas describen esto como algo atorado o como una babilla espesa. Lo interesante es que las alergias respiratorias pueden desarrollarse tardíamente, es decir, en la tercera edad, incluso si la persona nunca fue alérgica antes. Esto ocurre porque el sistema inmunológico se vuelve más reactivo a irritantes comunes como polvo, ácaros, humedad, moho, perfumes, humo, aerosoles, mascotas o incluso ciertos alimentos. También influye el hecho de que muchos adultos mayores pasan más tiempo en interiores, donde el aire suele ser más cargado de partículas irritantes. A nivel fisiológico, la nariz cumple el rol de filtrar, humedecer y calentar el aire que respiramos. Cuando se inflama, pierde eficiencia en estas funciones, y la mucosa produce moco más delgado para atrapar partículas. Como la anatomía no permite expulsarlo hacia adelante, ese moco drena hacia la faringe, activando el reflejo del carraspeo. Y aquí aparece un círculo vicioso. Cuanto más carraspeo hay, más se irrita la garganta y más moco produce el cuerpo para recubrirla. Desde la perspectiva clínica, muchas personas confunden el goteo postnasal con flema en los bronquios,
cuando realmente lo que está pasando es irritación de garganta por drenaje nasal crónico. Esta confusión hace que se receten jarabes para la tos, antibióticos o corticoides sin necesidad, sin que mejore el problema real, porque el origen no está en los pulmones. Un ejemplo. Un paciente de 74 años acudió porque llevaba meses con flema por las mañanas y una tos seca que aparecía solo después de hablar. No tenía fiebre, no tenía dificultad respiratoria y las radiografías de tórax eran normales. Sin embargo, su dormitorio tenía humedad por condensación invernal y dormía con la ventana cerrada. Al evaluar la nasofaringe se observó inflamación compatible con rinitis alérgica tardía. Con solo mejorar la ventilación, reducir el polvo acumulado, tratar la nariz y controlar el goteo, la flema desapareció sin tocar los pulmones porque nunca estuvieron involucrados. Además, existe una relación interesante con la edad. Con los años, los cilios, que son los pelitos microscópicos que barren el moco nasal hacia adelante, pierden eficacia, lo que facilita que el drenaje vaya hacia atrás. Por eso, el goteo postnasal es más común en personas mayores que en jóvenes. Cuando esta es la causa, el moco no es exceso, sino una respuesta protectora del sistema respiratorio superior, y el manejo correcto consiste en tratar la nariz, no la garganta ni los bronquios. Continuamos con la cuarta causa, efectos secundarios de medicamentos comunes. Muchos adultos mayores toman medicamentos de forma diaria para controlar la presión, el corazón, la ansiedad, el sueño o el dolor. Lo que pocos saben es que varios de estos fármacos alteran la producción de saliva y mucosidad, generando sequedad oral y, como consecuencia, aumento compensatorio de flema en la garganta. Entre los más implicados están los antihipertensivos, antidepresivos, ansiolíticos, anticolinérgicos, antihistamínicos, opioides para el dolor y los medicamentos para dormir. Cuando la saliva disminuye, la garganta pierde su lubricación natural. Esa sequedad activa la producción de moco espeso como mecanismo de protección. Además, los ISA, como el enalapril, pueden causar tos seca persistente y carraspeo, lo que muchas veces se confunde con flema o infección. Clínicamente, este error es muy común. El paciente consulta por tos o flema, le recetan jarabes, antibióticos o nebulizaciones, y nada funciona porque el problema está en un medicamento que nunca se cuestionó. Una vez sustituido o ajustado, los síntomas desaparecen en pocas semanas. Un ejemplo real, una paciente de 81 años llevaba 9 meses con flema, tos seca y sensación de moco difícil de despegar. Tras revisar su historia, llevaba ese mismo tiempo con un nuevo antihipertensivo. Se cambió el fármaco y el moco crónico desapareció sin más tratamientos. Era un efecto adverso, no un problema pulmonar. Por eso, en adultos mayores siempre se analiza qué cambió en la medicación antes de asumir que la flema viene de infección, alergia o bronquios. Seguimos con la quinta causa: déficit de fuerza respiratoria y limpieza mucociliar lenta. Con la edad, la musculatura respiratoria, incluyendo diafragma, músculos intercostales y músculos de la tos, pierde fuerza. Esto afecta un proceso crítico, la capacidad de movilizar y expulsar mucosidad. Cuando la fuerza de la tos disminuye, el moco no se elimina eficientemente y queda acumulado en la garganta. Esto no significa necesariamente infección, sino retención mecánica. A esto se suma que los cilios, que son estructuras microscópicas encargadas de barrer el moco hacia afuera, se vuelven más lentos con la edad y menos eficaces cuando hay deshidratación o irritantes ambientales. Muchos adultos mayores describen esto como: no tengo catarro, pero tengo moco que no sale, o lo siento ahí, pero no lo puedo sacar. En estos casos, el cuerpo produce flema como mecanismo de limpieza, pero el mecanismo de expulsión es insuficiente. El resultado final es moco atrapado, carraspeo y sensación de congestión sin fiebre ni bronquitis. Un caso típico: un hombre de 79 años, sin historial de alergias y con radiografías pulmonares normales, consultó por flema diaria. Solo presentaba debilidad muscular respiratoria por sedentarismo y pérdida de masa muscular.
Se añadieron ejercicios respiratorios y fortalecimiento del diafragma, y en pocas semanas la flema disminuyó notablemente. Esto también explica por qué muchos pacientes con sarcopenia o sedentarismo reportan flema persistente sin causa infecciosa. No es exceso de moco, sino falta de expulsión. Si estás listo para liberarte de esa flema crónica, escribe en los comentarios: adiós, flema. Ese será tu compromiso. Ahora sí, hablemos del método que está ayudando a mis pacientes a eliminar esa flema crónica de la garganta de forma natural y para siempre. Cuando la flema se vuelve crónica en un adulto mayor, el error más común es intentar secarla o disolverla con jarabes, caramelos para la tos o antibióticos. Eso rara vez funciona. Y no funciona por una razón muy simple. La flema no es el problema. La flema es el mecanismo de defensa. El cuerpo solo la fabrica cuando algo lo está irritando, y hasta que no retires esa irritación, el moco va a seguir ahí todos los días por la mañana, al hablar, al dormir y al comer. Esto es algo que veo constantemente en el consultorio. Las personas llegan diciendo: doctor, ya probé 7 jarabes distintos, o me dieron antibióticos y nada me quitó la flema. Y no es que esos medicamentos sean malos, es que están luchando contra la consecuencia, no contra la causa. Es como intentar apagar una alarma sin apagar el incendio. La alarma volverá a sonar una y otra vez. Por eso, cuando tratamos este tema en consulta, el objetivo nunca es atacar al moco. Es eliminar lo que está obligando al cuerpo a producirlo. Y cuando haces eso, la flema desaparece sola, sin necesidad de medicamentos eternos, a veces de manera gradual, a veces de forma sorprendentemente rápida. He tenido pacientes que pasaron meses carraspeando y en 2 semanas ya no lo hacen más. Lo que yo hago con mis pacientes y lo que da mejores resultados en adultos mayores es una combinación de estrategias que trabajan al mismo tiempo para que la garganta tenga finalmente la oportunidad de limpiar, cicatrizar y dejar de defenderse. Lo primero es quitarle trabajo a la garganta por la noche. Te sorprendería cuánto mejora una persona simplemente al dejar de cenar tarde. Dejar 2 o 3 horas entre la última comida y el sueño reduce enormemente la irritación que ocurre durante la madrugada. Y si además elevas la cabecera de la cama unos centímetros, no con almohadas, sino la cama completa, la mejoría es aún más grande. Hay estudios muy sólidos que muestran reducción de más del 50% del reflujo nocturno solo con ese cambio. Es impresionante lo que puede hacer algo tan simple y tan poco mencionado por los médicos en general. También hay pacientes que me dicen: doctor, yo no siento acidez. Eso no importa. La mayoría del reflujo que irrita la garganta es silencioso. No quema, no duele, pero sube igual. Por eso estos ajustes nocturnos son tan potentes. Otro punto clave es restablecer la humedad. Muchos adultos mayores tienen mucosas secas, no porque falten líquidos, sino porque lo que falta es humedad en el aire. La calefacción, el aire acondicionado y el hábito de dormir con la boca abierta dejan la garganta como papel, y el cuerpo responde produciendo moco espeso para compensar. Cuando agregamos humidificador por la noche, buena hidratación real, agua, caldos, infusiones suaves y respiración nasal, ese moco espeso deja de ser necesario y la mañana se vuelve mucho más cómoda. En otros casos, la flema viene de arriba, no de abajo. Baja desde la nariz hacia la garganta, y cuando es así, la solución está en la nariz, no en los bronquios. Los lavados nasales con solución salina son una herramienta extremadamente eficaz. No tienen medicamentos, no generan dependencia y limpian directamente la fuente del moco. Muchos pacientes describen esa sensación como si destaparan la tubería. Recuerdo a una paciente de 72 años que me dijo: doctor, pensé que yo tenía el problema en el pecho y resulta que era la nariz. Desde que empezó con los lavados, disminuyó el carraspeo que la acompañó casi una década. Además, ventilar la habitación al despertar, reducir polvo, evitar perfumes en aerosol y eliminar el moho del dormitorio
marca una diferencia enorme en el adulto mayor. La cantidad de irritantes que hay en una casa promedio puede sorprender. A veces, solo con cambiar el ambiente, el cuerpo descansa. Ahora, hay una parte que casi nadie menciona y que yo reviso siempre: la medicación. Hay medicamentos que secan tanto la vía aérea o que irritan tanto que ningún tratamiento funciona hasta que los cambiamos. Inhibidores de la ECA, antihistamínicos, ansiolíticos, opioides. Cuando la flema viene de ahí, el cambio es dramático. Lo he visto cientos de veces. Flema que duró meses. Desaparece en cuestión de días al ajustar la medicación. Muchos pacientes ni siquiera sabían que ese medicamento podía causar tos o flema. Y no es su culpa. Casi nadie se los explica. Finalmente, cuando ya despejamos el terreno, todavía queda algo importante: fortalecer la capacidad de limpieza del propio cuerpo. Si los músculos respiratorios están débiles o el paciente no mueve suficiente aire, el moco se queda pegado y la voz queda áspera. Ejercicios muy simples como respiración diafragmática, soplar lentamente, caminar y expandir el tórax aceleran muchísimo la expulsión del moco residual. La fisioterapia respiratoria en adultos mayores es un recurso subestimado y muy poderoso. Cuando haces estas cosas al mismo tiempo, no necesitas jarabes ni tratamientos eternos. El cuerpo, por fin, deja de sentirse amenazado y baja la defensa. Y lo más interesante es que la mejoría no tarda meses. Muchos pacientes reportan cambios en 10 a 21 días. Ese momento en que ya no se despiertan con la necesidad de carraspear y esa sensación pegajosa empieza a desaparecer. Y eso, para un adulto mayor, vale oro. Comparte el video con algún amigo o familiar que sepas que suele tener flema y mocos en su garganta frecuentemente. Descubre el secreto del frijol negro para una piel joven y radiante. Haz clic aquí. Nos vemos en el siguiente video.